Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos un día un poco gris, un poco nublado, pero que eso no modifique las cosas. Cuestiones que tenemos que seguir hablando de historia. Nosotros ya vamos entendiendo que hay hechos que son muy importantes, los llamamos relevantes, que van a quedar en una sociedad, la sociedad humana, la sociedad argentina, latinoamericana, europea, ¿no? En distintos grupos sociales. La historia que estamos viendo ahora tiene que ver con el mundo y las formas de relacionarse las personas, de cómo se organizan las sociedades. Entonces, nosotros hoy vamos a empezar a ver cómo se transita desde la Edad Media a la Edad Contemporánea. Hay que entender que en el año 1453 los historiadores marcan el fin del Imperio Romano Oriental y de esa manera dan fin también a la Edad Media, para dar paso a la Edad Moderna, entre 1453, con el fin del Imperio Romano Oriental, y el año 1789 con la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789. Bien, lo que vamos a empezar a ver hoy es cómo hubo transformaciones profundas en Europa principalmente entre los siglos XV y XVI. Y para eso es necesario que entendamos cómo eran las sociedades entonces. Ahora bien, nosotros tenemos que hablar sin ninguna duda del feudalismo. Cuando los historiadores hablan del feudalismo, están hablando de la Europa de la Europa de los siglos XV y XVI. Ahora, la principal característica del feudalismo es que el poder, el gobierno, estaba fragmentado, dividido. Hoy nosotros tenemos un poder que está en manos del presidente de la nación. Tiene un poder nacional, tiene alcance nacional. Después hay distintas provincias, ¿no? Pero hay un alcance nacional. En ese momento, en la época del feudalismo, siglo XV, siglo XVI, el poder está dividido entre el rey de un lugar y los nobles. Los nobles tenían un territorio propio que obviamente pagaba impuestos también, retribuían al rey, pero tenían un poder muy importante. Ahora bien, luego de la caída del Imperio Romano Occidental en el siglo V, lo que termina pasando en ese momento es que Europa se fracciona en distintos reinados, ¿no? Ya no era el Imperio Romano que ocupaba todo y decidía todo, sino que se fraccionan distintos reinados, en los cuales se fusiona, se mezcla la cultura romana con la cultura de los pueblos germanos, que fueron los que dominaron esos territorios en ese momento. Ahora bien, en el siglo IX, Carlomagno, que era el rey de los francos, logra controlar grandes territorios, mucho territorio, muy vasto el territorio, muy grande, y se constituye como el emperador del Imperio Romano Germánico, para tratar de unir todo lo que quedaba de los romanos y los germanos que eran los que invadieron. Ahora, con la muerte de Carlomagno, sus sucesores no pudieron mantener unido el territorio, no pudieron lograr que siga siendo el mismo territorio. Entonces, cuando no es el mismo territorio, se suele dividir. Entonces, el imperio carolingio de Carlomagno se dividió y se debilitó. Ahora bien, poco a poco los sucesores de Carlomagno fueron delegando la defensa del territorio. Siempre piensen que hoy no hay duda dónde empieza y termina la Argentina. En cambio, en esos momentos los territorios eran dominados por el más fuerte, sin ninguna duda. No se respetaban límites ni fronteras. Entonces, los sucesores de Carlomagno fueron delegando la defensa del territorio y la de los habitantes de esos territorios en funcionarios locales. Imagínense un intendente. Lograban poner intendentes, lograban poner funcionarios que defiendan que ese territorio era de la gente de Carlomagno, ¿no? Ahora bien, al principio estos funcionarios hacían llegar la renta a la corona. ¿La renta cuál era? El impuesto, lo que cobraban, lo hacían llegar a la corona. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pasó el tiempo, estos funcionarios políticos se dieron cuenta que ejercían mucho poder sobre los habitantes de ese territorio.
¿Por qué lo controlaban con el tema del impuesto? Ese poder era del rey, era de la gente de Carlomagno. La renta se le debía mandar a la corona de Carlomagno, de sus sucesores. Pero estos funcionarios tuvieron la picardía de decir, epa, yo acá tengo mucho poder, tengo un ejército, tengo mucho dinero, tengo mucho poder político, controlo todo este territorio, esta gente me responde a mí. Entonces la autoridad de los reyes se empieza a debilitar y empieza a aparecer un poder o la fuerza que tenía antes el rey, que es debilitada, es otorgada o se la queda de cierta manera los señores. Los señores eran los señores que eran funcionarios locales del rey, terminan traicionando esa confianza que les había dado el rey y se convierten en señores muy poderosos. Aunque los reyes no dejaron de existir en ningún momento, el poder del señor noble, empezaba a ser mucho más grande. Entonces, si nos preguntamos en qué momento nacen los nobles o los señores feudales, tenemos que decir que fue en el momento que traicionaron a algún rey y se quedaron con ese poder político y económico que el rey les había mandado a controlar. Ahora bien, dentro de esta situación es que se dan las relaciones feudo-vasalláticas. Es decir, nosotros dijimos que la historia estudiaba las cosas importantes que pasaban en el mundo. Estamos viendo Europa al siglo XV y siglo XVI, estamos empezando a ver el feudalismo, esto va a tardar un par de clases, y vemos de qué manera los nobles, los feudales, empiezan a aparecer. Cuando los reyes empezaron a perder poder, era muy frecuente que hubiera pelea entre los señores feudales, por el territorio, por el poder. Entonces, con la intención obviamente de extender los territorios. Si yo veía a un señor feudal que era medio débil, y si yo era un señor feudal mucho más poderoso, trataba de cooptar, de quedarme con ese territorio del señor feudal más débil. Obviamente el señor feudal más débil, ante esta situación, prefería generar una relación feudo-vasallática que perder su vida. Entonces, ¿cómo es una relación feudo-vasallática? Y la realidad es que un feudo mucho menor, un señor feudal con poco poder, le jura lealtad a un señor feudal con mucho más poder, muchas veces por miedo a morir, y este le permite, el que tiene mayor poder al que tiene menor poder, le permite quedarse con vida, poder manejar un pequeño territorio y poder manejar y controlar cierta cantidad de habitantes. No se olviden que habitante igual a pago de impuestos. Cuanto más impuestos recaudo, más poder tengo. Entonces, todo ese rédito debía ser para el señor feudal con mayor poder. Pero el de menor poder mantenía el rango de feudal, mantenía su vida, podía mantener un castillo o un buen lugar para vivir. Entonces, toleraban esa situación. Entonces, bien, el señor feudal con menor poder le brinda lealtad al de mayor poder. De esa manera le permite mantener más o menos la vida que tenía. Ahora bien, el poder del señor feudal dependía de la cantidad de caballeros que podía tener, es decir, un pequeño ejército, y lo tenía que poder mantener, darle de comer. Obviamente los caballos requerían ciertos cuidados, requerían de tener un descanso, comida, líquidos, poder tomar agua. Entonces todo eso generaba un gasto. El señor feudal que tenía más poder era el que podía mantener un ejército mucho más grande. Y no se olviden que todos los soldados del feudo vivían en el castillo con el señor feudal. Había que mantenerlos, comer, darles de comer, alimentarlos, vestirlos y también a sus caballos. Ahora, los ingresos del señor feudal venían de los impuestos que se cobraban de lo que producía sus tierras. Sus tierras eran trabajadas por los campesinos y los campesinos debían trabajar para los señores feudales porque estaban en su territorio. El campesino podía comer de todo lo que producía, pero la gran parte de lo que producía era para el señor feudal. Eso más las rentas, los impuestos que pagaban los campesinos. Bien, de esta manera empezamos a entender
qué es el feudalismo y de qué manera las relaciones sociales no eran las mismas de las que son ahora, de las que existen ahora. Había otras relaciones de poder, otras relaciones entre personas, otros nombres. Hoy el feudalismo no existe, ya no tenemos caballeros, podemos decir que hay un ejército, que hay una policía, que depende de un gobierno democrático, pero no de un rey. Bueno, les mando un abrazo, les dejo una actividad, espero que entiendan, ante cualquier duda me consultan. Chau.